Bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Bienestar, el espacio donde compartimos información, consejos y herramientas para cuidar nuestra salud física y emocional. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad junto a la licenciada en Psicología Luciana Belletti. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo impacta en la vida diaria? ¿Y cuándo es importante pedir ayuda? Bueno, buenas tardes, soy la licenciada Luciana Belletti, soy licenciada en Psicología. Hoy la verdad que decidimos a charlar un poquito acerca de lo que es la ansiedad, que es un tema como muy acuciante en nuestra sociedad. Se habla mucho de lo que es la depresión, la ansiedad, como que son ya como más masivas, ¿no? Que le pasa a un niño, que le pasa a un adolescente, que le pasa a un adulto. Entonces me parece que es bueno hablar de estos temas, ¿no? Poder ponerlos sobre la mesa y poder charlar un poco de qué se trata, ¿no? Hay que diferenciar un poco de lo que es la ansiedad de un trastorno de ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque ansiedad, un poco para explicarlo, para ponerlo en consideración, todo el mundo tiene un poco de ansiedad, ¿no? Es como lo que nos moviliza el funcionamiento cotidiano. Ahora, cuando esa ansiedad se eleva, ¿sí? El sujeto aprende a vivir con ansiedad todos los días, ¿no? ¿Y eso qué afecta a nuestra calidad de vida? ¿Sí? Entonces el sujeto se ve como sobrepasado, como estresado, y es algo que es muy común hoy por hoy en nuestra sociedad, que tenemos que ser sumamente productivos, que no nos podemos detener, no podemos tener el tiempo de poder pensarnos, encontrarnos, qué es lo que queremos, qué nos hace bien, detenernos, ¿no? Hoy en día, no sé si ustedes lo ven, pero como que uno está corriendo todo el tiempo, y a veces responder a ciertos parámetros sociales o lo que se espera en realidad de nosotros mismos, es como que a veces puede suscitar un montón de síntomas que con el paso del tiempo, en una línea de tiempo, puede desarrollar algún trastorno mayor. Por eso decimos que el trastorno de ansiedad es una cosa, la ansiedad es otra. El trastorno de ansiedad es cuando esa ansiedad se eleva y aprendemos a vivir con ansiedad todo el tiempo y modifica nuestra calidad de vida. Ahora, ¿la ansiedad qué es? Es una respuesta física de nuestro cuerpo y es emocional, mental, frente a determinadas situaciones que a veces el sujeto considera como amenazantes, ¿sí? Situaciones X que nos acontecen en la vida cotidiana. Y el sujeto da respuesta, ¿sí? Hay síntomas que aparecen en lo físico, en lo cognitivo y en lo conductual. Hay señales como claras, ¿sí? Por ejemplo, en la parte física aparece la taquicardia, sudoración, son personas que no pueden descansar en la noche, que dan vueltas. Me dicen en el consultorio, yo vengo, Luciana, porque realmente no puedo descansar a la noche, me doy vuelta para un lado, para el otro, y aparecen los pensamientos. Esa es la parte cognitiva, la parte que tiene que ver con esto del sobrepensar todo el tiempo. Estoy acostada y estoy pensando mañana todo lo que tengo que hacer, y un pensamiento encadena otro, y otro, y aparece. Aparte son pensamientos sumamente de tinte negativo, o como catastróficos, no va a pasar esto seguramente, y esto no me va a salir como yo esperaba. Esta cuestión de lo negativo, que impacta en el sujeto. Aparecen un montón de síntomas físicos. Después aparecen los síntomas que tienen que ver con el comportamiento, ¿no? Son personas que a lo mejor frente a estas situaciones se aíslan. Entonces dejan de asistir a los lugares que antes lo hacían, que era acudir a reuniones con amigos, con la familia. Aparecen un montón de comportamientos que antes no eran como tan evidentes, ¿sí? Y después en lo cognitivo, en el pensamiento, es como decía recién, es un sobrepensar todo el tiempo, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que me va a pasar, seguramente esto no va a salir como yo creo que va a salir, y aparecen un montón de situaciones que son evidentes, ¿sí? Hay situaciones que son foco, que aparecen en un sujeto, a lo mejor el sujeto no lo considera como tan acuciante, pero con el paso del tiempo pueden desarrollar algunos esquemas que son más complejos, como por ejemplo determinadas crisis que atraviesa el sujeto o el ser humano, ¿sí? En cuanto a qué es lo que es una crisis, algo que irrumpe en el sujeto,
Hay crisis que son vitales y hay crisis accidentales. Las crisis vitales son las que atraviesa el sujeto, que tiene que ver, por ejemplo, con pasos evolutivos. Por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, lo que implica la adolescencia, la revolución, de lo que implica la búsqueda de la identidad. Después de la adolescencia a la adultez, donde aparecen un montón de obligaciones que el sujeto es como que tiene que acomodarse. Esos son pasos evolutivos. Y después son crisis accidentales también, que pueden ser, por ejemplo, el sujeto vive una vida cotidiana y de repente, bueno, una separación. O pierdo un espacio laboral, un espacio de trabajo, digo, ¿no? Irrumpe en el sujeto. Entonces el sujeto que viene con un esquema se tiene que rearmar. ¿Y eso qué implica? Lo que nosotros llamamos elaborar un duelo. ¿Qué son los duelos? Elaborar una pérdida, ¿sí? Que eso lleva tiempo, ¿sí? Que lleva tiempo y es un proceso. ¿Por qué? Porque antes era de una forma y ahora me voy a transformar en otra persona. Después de un duelo yo no soy la misma, o el mismo, en todo caso. Soy otra persona, porque a veces los pacientes me dicen, ¿por qué me está pasando esto? Me siento, no sé, sobrepasada. Yo quiero volver a ser el que era antes. No. Lamentablemente, uno no vuelve a ser el que era antes. Es una persona transformada, es otra persona. Y eso lleva, es todo un proceso, ¿no? Un trabajo grandísimo que tiene que hacer la persona. Totalmente. Nosotros como profesionales de la salud mental, cuando viene un paciente, primero uno comienza con la entrevista, uno realiza una historia clínica, ¿sí? ¿Quién es el paciente? ¿Dónde está inserto? ¿Cómo es su familia? Su grupo de pertenencia. Uno empieza a indagar un poco y a escuchar, porque a veces hay un contenido que es el manifiesto, que a mí lo que me dice el paciente, y después a veces hay, cuando uno lo va recorriendo en la terapia, un contenido latente. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de lo que el paciente me está diciendo, a veces hay síntomas que están como reprimidos, digo, ¿no? Que a través de la terapia uno lo puede considerar desde otro lugar, ¿sí? Nosotros en la terapia vemos si ese paciente con la psicoterapia va a funcionar bien seguramente o va a necesitar a lo mejor una interconsulta con psiquiatría. ¿Por qué? Porque a veces necesita probablemente un esquema de medicación, un esquema farmacológico. Entonces, más allá de lo que es la psicoterapia, que generalmente los encuadres son con una vez a la semana, depende de cada persona y de la evolución de cada paciente, y después se hace la interconsulta con psiquiatría para valoración clínica y para ver cómo se va posicionando ese paciente, digo, ¿no? Ese sujeto, cómo va evolucionando. La medicación muchas veces es necesaria. Generalmente se prescriben los ansiolíticos, digo, ¿no? El sujeto necesita poder descansar. El sujeto necesita poder volver a su rutina, digo. Y desde la psicoterapia, bueno, mi marco de trabajo es cognitivo-conductual, que uno va tratando de modificar, o los objetivos que tenemos es que la persona pueda, todos esos pensamientos que están distorsionados, esto de lo catastrófico, lo terrible, lo que me va a acontecer y va a ser muy complejo, empezar a ponerlo desde un lugar más objetivo, digo, ¿no? No sé si me explico. ¿Realmente esto va a pasar? Porque yo siempre le digo a los pacientes, en el 95% de los casos, esos pensamientos fantasiosos que yo tengo no suceden. No pasa, digo. Entonces, empezar a trabajar desde lo objetivo. ¿Realmente esto es así? ¿Esto se va a dar de esta manera? ¿O en realidad esto está en mi cabeza, en la fantasía? Empezar a romper con eso, digo, ¿no? Bueno, entonces después, bueno, empezar a escuchar nuestro cuerpo, empezar a trabajar en lo que son los vínculos sociales, digo, que es fundamental. Porque si no, estos pacientes se aíslan, quedan adentro de la casa porque no se sienten bien. Entonces yo trabajo mucho con los pacientes lo que son los factores de protección, los hábitos, por ejemplo, no sé, el encuentro con la gente que uno quiere, el poder salir. A mí me gusta muchísimo salir a caminar, por ejemplo, lo disfruto un montón, escucho la música que a mí me gusta. Entonces digo, cada uno tiene que conectarse con lo que a uno le hace bien. Hay gente que va a danza, otros van a natación, otros van al gimnasio. La actividad física no tiene que ver solamente con nuestro cuerpo, sino que tiene que ver con la desestructuración y cómo impacta a nivel mental, ¿sí? Que es fundamental. Yo siempre digo, hay que moverse, es fundamental. El movimiento no tiene que ver solamente que nos hace bien el cuerpo, sino la mente. Son espacios que a uno le hacen bien. Porque si yo todo el tiempo estoy pensando en mi familia, mis actividades, el trabajo, voy corriendo de un lado al otro, es como que me pierdo muchas veces, ¿no? Y uno deja de ser uno mismo para ser un sujeto sumamente productivo
Entonces, bueno, también tiene que ver con una cuestión cultural, social, ¿no? Lo que se espera de cada uno, lo que se espera del hombre, lo que se espera de la mujer. Y a veces uno se va perdiendo, digo, ¿no? No necesariamente hay que esperar estar sumamente mal, ¿sí? No dormir o tener un montón de síntomas a nivel desde lo psicológico, lo mental, sino pedir ayuda con tiempo, ¿sí? Cuando uno empieza a ver que hay cosas que no están funcionando, la terapia, antes, tiempo atrás se decía, bueno, a ver, vas al psicólogo, es para los locos el psicólogo. Y en realidad hoy en día hacer terapia es encontrarse uno mismo, digo, poder hablar de las cosas que uno siente, lo que a uno le pasa, cómo evidencian lo cotidiano, cómo impactan en los vínculos, las cuestiones diarias, digo, ¿no? Entonces yo digo, no hay que esperar que se dé una situación sumamente compleja para acudir al profesional. Y muchas veces ese profesional nos va a decir, bueno, vamos a empezar la psicoterapia, después si el paciente necesita, se va a pedir una interconsulta para empezar con lo que es a lo mejor algún esquema de medicación. Yo también, a ver, ¿qué le digo a los pacientes? Que uno tiene que buscar al profesional con el cual uno se siente cómodo para hablar. ¿Por qué digo esto? Porque los profesionales, los psicólogos, tenemos diferentes marcos teóricos de trabajo, ¿sí? Hay psicoanalistas, cada uno tiene distintas líneas. Más allá del marco teórico, uno se tiene que sentir cómodo para poder hablar de lo que a uno le pasa, digo, ¿no? Para poder dar cuenta de lo discursivo. Entonces es sumamente importante encontrar el profesional, sentirse cómodo para poder hablar de lo que uno siente. Cada profesional tiene como diferentes criterios para trabajar, digo, ¿no? A mí me parece que es fundamental cuando hablamos de la ansiedad, como de trastorno de ansiedad, hacer foco en estas cuestiones, digo, básicamente, escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que nos está pasando. Uno se da cuenta, digo, ¿no? Cuando hay cosas que forman parte de lo cotidiano y cuando no. Hacer terapia es sumamente importante porque uno puede, a veces los pacientes cuando vienen y se van, después me dicen, me saqué una mochila tan pesada. Claro, porque a veces uno no se escucha uno mismo, digo, sigue en lo cotidiano y se va como perdiendo, digo, y a veces uno como va acumulando un montón de cuestiones que son sumamente significativas, totalmente. Entonces la terapia, como decían antes, no es para los locos y es sumamente importante poder escucharnos, redescubrirnos, y bueno, es un paso que cada uno en lo subjetivo tiene que dar para encontrarse con su bienestar. Bueno, la verdad que sí, yo creo que cada uno tiene que encontrar el profesional que uno considera que es lo más significativo para hablar de lo que uno siente, lo que uno le pasa. La terapia es un espacio importante para poder hablar y para poder dar cuenta de cómo impactan los vínculos, cómo impactan lo cotidiano, lo laboral. Bueno, invitar a que cada uno, sea un niño, un adolescente, un adulto, pueda encontrar un espacio terapéutico para que pueda poner discursivamente, digo, lo que siente, lo que le pasa. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso, digo, ¿no? Con encontrar espacios, sea el profesional que fuere, con que cada uno se siente cómodo para poder dar cuenta del síntoma incluso. Me pueden encontrar en Fraterna, que es mi consultorio particular. Después me pueden encontrar en Maradona Salud, en Röntgen, y estoy en la Clínica de la Cañada. Bueno, ahí con mi ejercicio en la parte clínica. Y bueno, doy clases también en otro espacio que también me gusta mucho, el contacto con los chicos, pero en la parte clínica me pueden encontrar en esos lugares. Así llegamos al final de un nuevo programa de salud y bienestar. Gracias por acompañarnos y compartir este espacio pensado para informar, reflexionar y cuidar nuestro bienestar integral. Nos reencontramos en la próxima edición con más temas y especialistas.